Hola a todas, espero que se encuentren bien, espero que estén teniendo una semana muy bonita. En este video voy a explicar el tema número 4 que lo podrán encontrar las alumnas del nivel 3, que como saben son las correspondientes a quinto primaria. Este tema está en la guía de adecuación curricular número 2. Es el uso de n y ye. En esta ocasión, entonces, también como pueden ver acá, nos toca la parte 2, que es la de gramática. El video del vocabulario para saber qué orden llevan los trazos para poder escribir los caracteres ya está también en el canal. Y también ya tienen ustedes en la plataforma disponible un audio para que puedan repasar más fácil la pronunciación del vocabulario que aprendimos acá, que como recordarán era el vocabulario de las profesiones. Entonces, acá realmente en esta ocasión entonces vamos a aprender cómo podemos nosotros preguntarle a una persona las profesiones, aunque también este tema gramatical lo podemos aplicar con el tema que habíamos visto anteriormente, que era el de nacionalidades. Y más adelante, cuando lleguemos a la parte de tareas, se van a dar cuenta que de esa forma también lo vamos a lograr practicar. Para empezar, entonces, quisiera hacer un pequeño repaso. Primero, algo que ya sabemos bastante bien es que en mandarín no utilizamos signos de interrogación. En español, yo sé que cuando vamos a decir una oración, podemos utilizar los signos de exclamación, o en el caso de una pregunta, si es escrito, colocamos entonces los signos de interrogación. Y en el caso de que estemos hablando, el tono cambia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos hacer una pregunta, cambiamos el tono de voz, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que yo diga, yo soy de Guatemala, a que yo diga, por ejemplo, yo soy de Guatemala, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Cambiamos entonces el tono de voz. Entonces eso ya nos ayuda a diferenciar entre una oración regular a una pregunta. Sin embargo, sabemos que entonces esto no lo podemos hacer en mandarín. En mandarín entonces nosotros utilizamos los indicadores de pregunta. Los utilizamos tanto en forma escrita como en forma hablada, ¿verdad? Entonces en forma escrita utilizamos obviamente los caracteres y en forma hablada entonces siempre se utiliza la pronunciación de ese carácter, ¿verdad? Que conforma la oración. Ahora bien, el primer indicador de pregunta que nosotros aprendimos en mandarín era este que tenemos acá, ma. Si se recuerdan, cuando estaban en tercero y aprendimos la primera conversación básica que era de el saludo, ¿verdad? Ni hao ma, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Entonces, ese ma es el primer indicador de pregunta que se aprende cuando se está aprendiendo el idioma mandarín. Entonces, creo que es un indicador con el cual ya estamos bastante familiarizados. Sin embargo, el día de hoy vamos a aprender otro indicador de pregunta que también ya lo hemos visto mencionar en algunas conversaciones. Incluso lo habíamos visto también en la conversación del saludo, ¿verdad? Cuando le preguntábamos a la otra persona, wo hen hao ni ne, yo muy bien y tú, ¿verdad? Sin embargo, el día de hoy entonces ya vamos a ver a mayor profundidad el uso de ne. Ambos de estos indicadores, tanto ma como ne, son indicadores de pregunta general. ¿A qué me refiero? Que realmente yo necesito orientar en algún sentido la pregunta, y al final estos únicamente los coloco como indicadores de pregunta general, porque realmente no es que podamos traducir o que podamos asignarle un significado específico a ma y a ne. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes ya conocen más indicadores de preguntas específicos, ya los hemos trabajado anteriormente. Uno de los más recientes que habíamos visto en el tema 3 era na li,
que es dónde. Tenemos otros indicadores de preguntas específicos como谁, que significa quién, 什么, que significa qué, y así podemos encontrar otros indicadores de pregunta específico. ¿Por qué se les llama a estos específicos? Porque estos realmente ya limitan en cuáles temas yo puedo utilizar estos indicadores de pregunta. Entonces, por ejemplo, si voy a utilizar na, li, lo más seguro es que estoy hablando de un lugar porque quiero saber dónde, ¿verdad? Entonces estoy preguntando información sobre algún lugar, como por ejemplo, cuando lo utilizamos con las nacionalidades, queríamos saber de dónde es esa persona, de qué nacionalidad es. Cuando utilizamos, por ejemplo,谁, significa quién, ¿verdad? Entonces estoy preguntando sobre alguna persona, ¿verdad? Entonces estos por eso se les llama específicos. Sin embargo, ma y n no me indican realmente, por ejemplo, la palabra dónde o cuánto o cómo, ¿sí? No indican realmente ninguna pregunta en específico. Sin embargo, eso no significa que no sean indicadores de pregunta. Sí lo son. La diferencia es, y lo vuelvo a repetir, que ma y n son indicadores de pregunta general. Y ahorita más adelante van a entender cómo es entonces que les damos el uso. Entonces, antes de pasar directamente a los cuadros gramaticales, quisiera que aclaráramos un poquito las diferencias entre cuándo voy a utilizar ma o cuándo debo utilizar n. Entonces, creo que ustedes tal vez ya han estudiado un poco de esto. Esto no es necesariamente algo único del idioma mandarín, sino que ustedes ya sabrán que existen diferentes tipos de pregunta, ¿verdad? Existe la pregunta abierta y la pregunta cerrada. Cuando hablamos de una pregunta abierta, nos referimos a que da lugar a que la persona elabore un poco más o más versatilidad en la respuesta, ¿verdad? Por eso su mismo nombre lo indica, ¿verdad? Es una pregunta abierta, no me está limitando a nada. Mientras que cuando hablo de una pregunta cerrada, la pregunta cerrada tiene el propósito realmente de limitar cuáles son mis opciones de respuesta. Es decir, cuando nosotros elaboramos una pregunta cerrada, normalmente la respuesta de esta pueden ser dos. La primera sería sí o la segunda opción sería no, ¿sí? Entonces, aquí en la pregunta cerrada no estoy dando tanta opción como para que la persona que va a responder pueda tener más flexibilidad en lo que me va a decir, sino que únicamente estoy indicando que yo lo que quiero saber es sí o no, ¿ok? Entonces, ya con esto aclarado, entonces podemos ver ya de mejor forma cuál es la diferencia entre ma o n. Realmente, cuando voy a utilizar ma, lo voy a aplicar a una pregunta cerrada, ¿ok? Entonces, ese lo vamos a utilizar acá. Mientras que n lo voy a utilizar, y aquí sí ya estamos hablando de cuestiones gramáticas, ¿verdad? N lo tengo que utilizar cuando voy a hacer preguntas abiertas. Es decir, preguntas en las que le estoy dando a la persona que está respondiendo más flexibilidad en la respuesta. Y tal vez se han de preguntar, bueno, pero es que entonces tal vez como que se vuelve un poco complicado o cómo voy a saber cuándo, y ahorita se van a dar cuenta que realmente es algo bastante sencillo de diferenciar. Acá entonces yo tengo en el primer ejemplo, 你是老师吗? Entonces acá esta oración, 老师, ustedes ya esta palabra la conocen desde hace mucho, maestra. Entonces acá, si se dan cuenta, esto es una pregunta cerrada. ¿Cómo lo sé? Porque tengo el indicador de pregunta ma al final, ¿verdad? Entonces yo aquí ya sé que lo único que la persona quiere saber es si sí o no. Sí o no qué, si soy maestra o no. Entonces acá yo ya sé, tengo dos opciones, ¿verdad? Puedo responder o sí o no, ¿verdad? Entonces acá no, digamos, la persona
por decirlo así, me está limitando. Tal vez no quiere saber cuál es la profesión, o tal vez en la segunda parte de la conversación pregunta cuál es la profesión, pero por el momento, digamos, la pregunta limita únicamente a si sí o no. Mientras que acá tenemos otro ejemplo. 我是老师，你呢? Y como se dan cuenta, entonces acá ya no utilizamos el indicador de pregunta ma, sino que ya estamos utilizando n, ¿ok? Como se recordarán entonces, cuando estoy utilizando n es una pregunta abierta. ¿Y qué es lo que sucede? Esta pregunta, por decirlo así, está compuesta de dos partes. Tenemos la primera parte donde la persona me está dando la información sobre él o sobre ella, ¿verdad? Yo soy maestro, por ejemplo. Y acá, entonces, en esta segunda parte donde ya está directamente la pregunta, me está preguntando, ¿y tú? ¿Sí? Entonces, acá ya me está dando la opción de que yo pueda responder, yo también soy maestra, o, por ejemplo, yo soy panadero, yo soy abogado, ¿sí? Entonces, aquí, como se dan cuenta, la respuesta puede tener muchísimas más opciones. No únicamente se limita a dos opciones que serían sí o no. Entonces, si se dan cuenta, la primera pregunta con esta segunda son bastante parecidas, ¿sí? Acá también teníamos el uso de maestro, de la palabra maestro, igual lo tenemos acá. ¿Cuál es la diferencia entonces cuando utilizamos ma? Únicamente me dan oportunidad de responder si sí o si no. Mientras que acá en esta segunda, la persona comparte un poco de información primero y luego me pregunta, ¿y tú? ¿Ok? Ni no. Entonces ahí yo ya puedo tener mayor versatilidad en las respuestas. En esta ocasión entonces nosotros nos vamos a enfocar al uso de no. ¿Ok? Esto es lo que vamos a aprender en la gramática de hoy. Entonces, para empezar tenemos en la guía de adecuación curricular el cuadro gramatical de la oración principal y la pregunta. ¿Por qué una oración principal? Porque en este tipo de preguntas realmente, si lo queremos ver de esta forma, es como que está compuesta de dos partes. Y exactamente así tienen ustedes el cuadro en su guía. Se van a dar cuenta entonces que en la primera parte de la oración va a ser la oración principal. Esta oración me va a servir como guía, por decirlo así, o me va a dar una información básica, una información necesaria que me sirve como una catapulta o como un puente, si lo quieren ver de esta forma, hacia la pregunta que voy a formular. Es como decirlo así, este es el escenario donde yo voy a preparar, donde yo voy a compartir la información. Y luego esta parte me ayuda entonces a saltar hacia la pregunta, ¿verdad? Entonces, acá vamos a necesitar del sustantivo o pronombre personal, por supuesto. Ya saben, siempre necesitamos de un verbo. En este caso, pues ha sido bastante constante en este caso la gramática porque hemos utilizado tanto en el tema 3 como en este el verbo ser. Recuérdense que el verbo ser es como la goma que me ayuda a que mi sustantivo tenga algún sentido con el complemento, ¿verdad? Entonces, 我是老师, que era el ejemplo que habíamos visto anteriormente. Colocamos después un signo de puntuación, que en este caso estamos utilizando una coma. Y luego entonces, después de haber dado esta información necesaria o la información básica, la información principal, ya me puedo dirigir hacia la pregunta. Que realmente esta pregunta es bastante corta. Si se dan cuenta, a simple vista el cuadro gramatical pareciera como que tiene muchos elementos, pero cuando ya lo miramos así separado nos damos cuenta que realmente es bastante básico. La pregunta solo tiene dos partes. Tiene el pronombre personal número 2, ojo con eso, porque
acá estoy utilizando el pronombre personal o el sustantivo número 1, ¿sí? Mientras que acá estoy utilizando el pronombre personal número 2 y más adelante lo voy a explicar por qué. Y luego, para la pregunta, por supuesto, necesito mi indicador de pregunta, porque recuérdense que de lo contrario no se entiende qué es lo que estoy tratando de decir. Entonces, ¿qué pasaría si yo vengo y le quito esta primera parte, esta oración principal? ¿Qué pasa si yo quito esto y directamente hago la pregunta? Lo que va a suceder es que la persona no va a saber de qué estoy hablando, no va a saber qué es lo que le estoy tratando de preguntar. Recuérdense que no es un indicador de pregunta específico, es un indicador de pregunta general. Entonces, por eso es que yo necesito tener esta primera parte de la oración. De lo contrario, si yo solo le pregunto a una persona, ni y tú, y la persona se va a quedar, ¿y tú? ¿Y tú qué? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Verdad? No estoy haciendo ninguna pregunta en específico. Mientras que si yo doy un poco de información antes, la persona ya sabe entonces que yo estoy hablando en relación a este tema principal, ¿sí? Acá en esta oración principal, entonces yo estaba hablando de que yo soy maestra. Por lo tanto, mi pregunta es en relación a esto. Yo soy maestra y tú. Entonces ya la persona obviamente sabe que de lo que estoy tratando de averiguar o de preguntar es sobre la profesión de esa persona, ¿verdad? Ahora bien, con el pronombre personal. ¿Por qué debo utilizar un pronombre personal acá, y otro pronombre personal acá? Realmente es porque en esta primera parte de la oración yo estoy hablando desde mi punto de vista, ¿sí? Yo soy maestra. Y acá debe cambiar porque aquí yo ya le estoy dirigiendo la pregunta hacia otra persona, ¿sí? Entonces no puedo utilizar el mismo pronombre personal porque yo no voy a preguntar yo soy maestra y yo, ¿sí? No tiene sentido, ¿verdad? Yo debo dirigir entonces este segundo pronombre personal o sustantivo hacia la persona con la que yo estoy hablando, ¿sí? Imaginémonos entonces que tenemos a dos personas que están teniendo una conversación. Tenemos a la persona A y tenemos a la persona B, ¿ok? La persona A entonces va a hablar en primera persona. Yo soy maestra, ¿sí? Por lo tanto, va a utilizar el pronombre personal de yo, que es 我, y cuando la persona A quiere dirigir la pregunta hacia B, entonces le tiene que preguntar tú, ¿sí? Y tú. Por lo tanto, el pronombre personal tiene que cambiar. Ni, ne. Bien sabemos entonces que ni significa tú. Ni, ne y tú, ¿sí? Ahora bien, con las respuestas tenemos dos opciones. Vamos a empezar con el cuadro gramatical de cuando la respuesta es igual a la oración principal de la pregunta. Y por eso es que el título de este tema era uso de ne y también uso de ye, que es este carácter que tenemos acá. Es un adverbio, ¿sí? Entonces, ye significa también, ¿sí? Entonces, lo vamos a utilizar previo al verbo, ¿sí? Por eso es un adverbio. Se utiliza entonces antes del verbo, ¿sí? Y lo que hace es que viene y se lleva con este mismo, ¿verdad? Entonces, acá tenemos la respuesta. Si se dan cuenta, por eso este cuadro gramatical es de cuando la respuesta es igual a la oración principal de la pregunta. ¿A qué oración principal nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a esta oración principal. ¿Qué era lo que decía esta oración principal? Yo soy maestra. 我是老师. ¿Ok? Entonces, si el caso es que tanto la persona A y la persona B tienen la misma profesión, entonces
puedo utilizar el adverbio de ye, ¿sí? Entonces, acá, bien fácil, ¿verdad? Primero, entonces, obviamente necesito mi pronombre personal, que en este caso, recuérdense, el que está respondiendo esta pregunta es la persona B, ¿sí? La persona A era la que estaba haciendo la pregunta y ahora la persona B es la que está respondiendo. Por lo tanto, la persona B ahora no va a responder tú soy maestro, ¿verdad? Sino que tiene que cambiar el pronombre personal. Siempre recordémonos de eso. Por lo tanto, la persona B va a responder 我, yo. 我也是老师, ¿ok? Yo también. Por eso habíamos dicho que esto es cuando la respuesta es igual a la oración principal de la pregunta. Yo también soy maestro, ¿sí? Ojo con eso, por favor. No puedo utilizar el adverbio ye si la respuesta es diferente a la oración principal de la pregunta. No tendría sentido. Analícenlo desde este punto de vista, ¿ok? Si la persona A viene y dice, yo soy maestro, y tú, y la persona B responde, yo también soy abogado, no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido entonces que utilicemos la palabra también, ¿sí? Porque son profesiones totalmente distintas, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Ye lo voy a utilizar únicamente cuando este complemento que tengamos acá en la respuesta es igual al complemento que teníamos en la oración principal de la pregunta, ¿ok? Si se dan cuenta, entonces acá en complemento estábamos utilizando 老师 y acá igualmente estamos utilizando 老师, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa si quiero dar una respuesta diferente? ¿Ok? No siempre me voy a encontrar a gente que tiene la misma profesión que yo, ¿verdad? Entonces, es importante también que sepa dar una respuesta diferente. Y recordémonos que ese es el propósito de n, ¿verdad? Aquí no estamos utilizando ma, entonces no únicamente se responde sí o no. Si soy maestra, no soy maestra, ¿ok? Acá estamos utilizando n, que es un indicador de pregunta general que da la opción a dar diferentes respuestas, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede si yo no soy maestro, tengo otra profesión? En este caso, entonces, vamos a ver el cuadro gramatical de cuando la respuesta es diferente a la oración principal de la pregunta. ¿Qué es lo que va a cambiar acá entonces? Es decir, el complemento no es el mismo, ¿sí? Lo que vamos a dar a entender acá es que esta persona, ¿sí?, no va a tener la misma profesión de maestro, sino que su profesión es diferente, ¿sí? O en este caso es una ocupación, ¿verdad? Entonces, empezamos como siempre con el pronombre personal, 我, ¿verdad? Porque estamos respondiendo desde el punto de vista de primera persona, ¿sí? Entonces, acá nos vamos a imaginar que tenemos la respuesta de la persona C, ¿ok? Entonces, 我是学生, ¿sí? Yo soy estudiante. Acá entonces, como se dan cuenta, la única diferencia entre este cuadro de respuesta diferente al otro que era de respuesta igual es el adverbio, ¿sí? En el de respuesta diferente también tenemos pronombre personal, verbo y complemento. Lo único que no tiene ese es el adverbio. Es decir, acá tenemos nosotros 4 elementos para la respuesta. 1, 2, 3 y 4. Pero como lo habíamos mencionado, ye significa también. Entonces, obviamente lo voy a utilizar solo cuando la respuesta es igual. A diferencia, acá entonces tenemos solo 3 elementos. Pronombre personal, verbo ser y complemento. Como el complemento cambia en base a la oración principal de la pregunta, ¿sí? Aquí teníamos el complemento de maestro y acá tenemos el complemento de estudiante, no puedo
utilizar el carácter de ye, que significa también. Sería incorrecto porque el complemento es diferente. ¿Ok? Entonces acá, si se dan cuenta, hubo versatilidad en las opciones de respuesta. La persona podía responder, yo también soy maestro, o en el caso de la persona C, que no tenía la misma profesión de la persona A, esta persona entonces tenía la versatilidad de decir, yo soy estudiante, ¿sí? Deja, como se dan cuenta ustedes, poder elaborar un poco más la respuesta y no tan limitado a únicamente decir sí o no, porque acá entonces ya las personas pueden compartir, si en dado caso no es la misma profesión, pueden compartir entonces, ok, no soy maestro, pero yo soy estudiante, ¿ok? Vamos ahora entonces con la tarea. En la tarea tenían que escribir ustedes preguntas con sus respectivas respuestas. Pero si se dan cuenta en las indicaciones decía que debían escribir una pregunta con 2 respuestas. ¿Por qué? Porque tal y como lo trabajamos acá, si se dan cuenta, para cada pregunta hay 2 opciones, ¿verdad? La primera opción era que la respuesta fuera igual a la oración principal de la pregunta y la otra opción es que la respuesta fuera diferente, ¿sí? En la primera opción habíamos dicho, sí, yo también soy maestra, y en la segunda opción, perdón, la opción era que es una profesión o una ocupación distinta, ¿verdad? Acá entonces era estudiante. Por lo tanto, entonces, por eso es que deben trabajar 2 respuestas por cada pregunta. Una respuesta entonces va a ser cuando la profesión es la misma y la otra respuesta va a ser cuando la profesión o la ocupación sea diferente. También, si se dan cuenta, en las instrucciones decía que debían utilizar los vocabularios del tema 3 y del tema 4. ¿Cómo vamos entonces nosotros a poder integrar el tema 3 acá? El patrón va a ser exactamente el mismo, ¿sí? Lo único que va a cambiar entonces es que mi complemento, en vez de ser una profesión o una ocupación, ahora va a ser entonces una nacionalidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner acá 我是 Guatemala人, 你呢? Yo soy guatemalteca, ¿y tú? Y en las respuestas entonces, si la respuesta es igual, en el caso de la persona B, tendría que responder entonces 我也是 Guatemala人, yo también soy guatemalteca. Pero digamos que en el caso de la persona C, tiene otra nacionalidad. Digamos que es estadounidense, por ejemplo. Entonces, 我是美国人, que significa estadounidense, ¿verdad? Yo soy estadounidense. En este caso, entonces, la nacionalidad era diferente de la oración principal en la pregunta. Así es entonces como ustedes van a poder aplicar los vocabularios que tenemos en el tema 3 y en el tema 4. Recuérdense que cuando nosotras utilizamos un cuadro gramatical, no únicamente significa que con ese pronombre personal o que con ese complemento yo puedo utilizar el cuadro gramatical. Debemos también nosotras ir tratando formas de ver cómo podemos nosotros ir aplicando otros vocabularios que ya hemos aprendido, ¿sí? Entonces, pónganse a pensar siempre, ¿ok? No solo voy a preguntarle a una persona sobre cuál es su profesión. Hay muchas cosas que uno le puede preguntar a una persona, ¿verdad? Entonces, podríamos también más adelante, cuando aprendamos el tema de comida, podríamos preguntarle a una persona, a mí me gusta comer hamburguesas, ¿y a ti? ¿Sí? Entonces, ya se dan cuenta, este patrón gramatical lo podemos ir posteriormente aplicando con nuevos vocabularios y en este caso
lo vamos a utilizar con un vocabulario que ya hemos aprendido, que es el de nacionalidades. Espero que les haya gustado bastante este tema. La verdad es un tema muy bonito, bastante interesante. Creo que da bastante versatilidad para poder formular oraciones e incluso más adelante para poder entonces hacer diálogos entre dos personas. Con esto me despido entonces, les mando un gran saludo y espero que todas estén muy bien.